El silencio emocional rara vez es una ausencia de sentimiento. En la mayoría de los casos es el resultado de un sistema psicológico entrenado para sobrevivir, evaluar riesgos y mantener el control. Lo que parece frialdad es, en realidad, una estrategia interna. Este contenido no busca idealizar. Se trata de interpretar señales, biología del comportamiento y ventajas psicológicas. Si aprendes a interpretar lo que sucede antes de la manifestación emocional, dejas de reaccionar y empiezas a liderar. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir. Las verdades ocultas tras discursos preparados que la mayoría prefiere ignorar. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones, denle me gusta y comenten desde qué ciudad nos ven, porque quiero saberlo. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100,000 suscriptores porque saben que cuanto más hombres despierten, menos efectiva será la manipulación. De nada sirve despertarse si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a hacer crecer nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es totalmente gratis. Ahora, sin más preámbulos, manos a la obra. Primera razón, porque aprendió que mostrar los sentimientos demasiado pronto tiene un alto costo emocional. El primer secreto que casi ningún hombre comprende es que, para muchas mujeres, mostrar sus sentimientos demasiado pronto no es romántico, sino peligroso. Desde un punto de vista psicológico, el cerebro femenino asocia la exposición emocional temprana con experiencias pasadas de pérdida, rechazo o devaluación. El sistema nervioso aprende rápidamente. Sentir demasiado pronto, tiene un precio. El problema es que el hombre promedio interpreta esta contención como desinterés. Oye las palabras pero ignora las señales. Biológicamente, esto es un error. La realidad es que cuando una mujer evita mostrar emoción, pero mantiene constancia mental, atención silenciosa y curiosidad constante, la inversión interna ya ha comenzado. Las señales nunca aparecen de forma aislada. Se presentan en patrones. Observa más de lo que habla. Recuerda detalles que no te diste cuenta de que mencionó. Reacciona emocionalmente de forma sutil, pero constante. Es su cerebro límbico trabajando silenciosamente, evaluando riesgos y recompensas. Si quieres dominar esta dinámica, debes dejar de buscar validación verbal y empezar a interpretar el comportamiento. Este es el tipo de conocimiento que distingue a los hombres reactivos de los estratégicos, y los hombres estratégicos nunca ruegan por señales, las reconocen. O aprendes a identificar este patrón ahora, o seguirás sintiéndote frustrada, confundiendo la autoprotección emocional con la falta de interés, mientras otro hombre, más atento, ocupa el espacio que no supiste proteger. Segunda razón, porque ella ya ha identificado que usted tiene un impacto psicológico en ella. El primer punto que debes comprender, y que cambia por completo tu interpretación del comportamiento femenino, es que una mujer solo controla sus sentimientos cuando percibe que algo en su interior se ha activado. La verdadera indiferencia no requiere esfuerzo, ni silencio estratégico, ni autocontrol. Cuando evita mostrar sus sentimientos, pero permanece conectada mentalmente, indica que ya has cruzado el umbral de la neutralidad emocional. Su cerebro te ha reconocido como un estímulo relevante, algo que provoca una reacción psicológica suficiente como para requerir una gestión interna. Esto no es una idealización, es neurociencia básica. Los estímulos débiles no generan contención, solo rechazo. El problema es que la mayoría de los hombres nunca han aprendido a reconocer el impacto psicológico. Buscan señales obvias, verbales y directas, declaraciones, halagos, disponibilidad explícita. Pero el verdadero impacto se produce antes, en el sistema límbico, donde se forman el deseo, la curiosidad y la anticipación. Cuando empiezas a ocupar un lugar en su mente, sin que ella lo haga conscientemente, te conviertes en un factor psicológico activo. Y es precisamente en ese momento cuando ella empieza a retraerse, porque demostrar sentimientos implicaría admitir que ya ejerces influencia emocional sobre su estado interno. Existe un patrón claro que los hombres observadores reconocen. Cuando ella cambia su comportamiento, pero no su forma de hablar, actúa diferente, reacciona diferente, observa más, pero habla menos.
Esto sucede porque el cerebro femenino intenta recuperar el control cuando detecta que alguien está afectando sus emociones de forma inesperada. Comienza a analizar cada interacción, cada ausencia, cada reaparición de esa persona. No se trata de confusión emocional, sino de un sistema que intenta comprender la magnitud del impacto antes de permitir la exposición. He aquí el error fatal del hombre promedio. Al notar este cambio, intenta confirmar su interés. Pregunta, presiona, se explica, busca seguridad. Y es precisamente en ese momento cuando destruye la ventaja psicológica que tenía. Porque el impacto psicológico no se mantiene exigiendo validación, sino con estabilidad, presencia firme y ausencia de necesidad. Cuando demuestras que necesitas su confirmación, indicas que el impacto ya no es asimétrico. Y las mujeres rara vez se exponen emocionalmente cuando sienten que el equilibrio se ha roto a su favor. El hombre que domina esta dinámica comprende una verdad incómoda. Si ella no lo ha demostrado, pero sientes tensión, un silencio denso y una atención indirecta, ya estás ganando una partida invisible. El impacto psicológico es silencioso, progresivo e interno. Tu papel no es acelerar la revelación, sino mantener el rol que ya ocupas en su mente. O aprendes a reconocer cuándo ya eres el estímulo dominante, o seguirás saboteando tu propio progreso por ansiedad y necesidad disfrazadas de interés. Tercera razón, porque pensar en ti ocurre internamente. Demostrarlo crea consecuencias externas. Existe una distinción fundamental sobre la psicología femenina que casi ningún hombre comprende. Lo que sucede en la mente no se rige por las mismas reglas que lo que sucede en el exterior. Pensar en ti es un evento interno y silencioso, protegido del juicio, el rechazo y la pérdida social. En este espacio mental, ella puede desear, imaginar, rememorar conversaciones, anticipar encuentros e incluso extrañarte. Todo ello sin un costo psicológico inmediato. El cerebro permite estos procesos porque no alteran la realidad externa. Sin embargo, demostrar sentimientos es un acto público, aunque discreto, que modifica la estructura de la relación. Y el cerebro femenino es extremadamente cauteloso ante cualquier acción que genere consecuencias irreversibles. Desde un punto de vista neuropsicológico, esto involucra diferentes sistemas. Los pensamientos recurrentes activan la dopamina y los circuitos de anticipación, vinculados a la curiosidad y el deseo. Las manifestaciones emocionales activan el sistema de amenaza, miedo al rechazo, a perder posición, a generar expectativas y a la vulnerabilidad social. Estos sistemas no funcionan en armonía automática. Por eso ella podría pensar en ti todo el tiempo y aún así elegir conscientemente no demostrar nada. No es una contradicción, sino una gestión del riesgo emocional. El error masculino radica en creer que los verdaderos sentimientos deben ser visibles para existir. El hombre promedio cree que los sentimientos se desbordan. El hombre estratégico entiende que los sentimientos se controlan cuando el costo percibido es mayor que el beneficio inmediato. Cuando evalúa que demostrarlos generaría preguntas, exigencias, cambios de ritmo o pérdida de control, el cerebro recomienda automáticamente el silencio. Esto explica por qué muchas mujeres mantienen una conexión intensa a nivel interno, mientras que externamente aparentan neutralidad o racionalidad. El ámbito interno se convierte en un territorio seguro, el externo en un campo minado que exige precaución. Las señales de este proceso se manifiestan en patrones que solo los hombres atentos perciben. Ella reacciona emocionalmente a su ausencia, pero no comenta nada. Muestra un interés indirecto, pero evita declaraciones explícitas. Sigue su vida con una atención desproporcionada, pero mantiene una distancia discursiva. Se trata de un pensamiento activo que intenta coexistir con la contención conductual. No es un juego, no es manipulación, es un sistema que busca prolongar el placer psicológico sin pagar el precio de la exposición. Aquí está el giro estratégico. Cuanto más intentas trasladar lo interno al ámbito externo, mayor resistencia generas. El hombre que comprende esta dinámica no fuerza la confesión emocional, no exige claridad, no apresura las definiciones, mantiene la presencia, conserva la estabilidad y reduce el riesgo percibido de consecuencias externas. Porque cuando mostrar afecto deja de parecer peligroso, sucede espontáneamente.
O aprendes a respetar esta división psicológica, o seguirás siendo el hombre en quien ella piensa intensamente, pero con quien evita formalizar la relación. Cuarta razón, porque sabe que si lo demuestra, cambia la dinámica entre ustedes dos. Existe una regla tácita que rige cualquier interacción emocional entre un hombre y una mujer. Quien primero expresa sus sentimientos altera la dinámica de poder en la relación. Demostrar sentimientos no es solo expresar algo que ya existe, sino redefinir posiciones, expectativas y roles. El cerebro femenino lo comprende intuitivamente, casi automáticamente. Por lo tanto, cuando se da cuenta de que mostrar sus sentimientos cambiaría la dinámica entre ustedes, su reacción natural no es abrirse, sino hacer una pausa. Sabe que desde el momento en que verbaliza o señala claramente lo que siente, la relación deja de ser ambigua y entra en un nuevo terreno psicológico donde ya no controla todas las variables. Lo que los hombres no comprenden es que la fase de indecisión no es neutral, sino funcional. Aunque no se diga nada, la mujer observa cómo te comportas sin garantías. Analiza tu postura cuando no hay una validación explícita, tu estabilidad emocional ante la incertidumbre, tu capacidad para mantener tu valor sin necesidad de confirmación. Demostrar sentimientos demasiado pronto cerraría este campo de observación y forzaría una nueva dinámica, posiblemente antes de que ella pueda concluir si puedes mantener el rol que desempeñas cuando nada está garantizado. Desde una perspectiva psicológica y evolutiva, esta precaución tiene sentido. Los cambios en la dinámica requieren adaptación emocional, y el cerebro femenino es muy sensible a las señales de inestabilidad masculina tras la validación. ¿Cuántas veces ha mostrado interés y luego ha notado que el hombre cambia? ¿Que se vuelve dependiente, controlador, se relaja o pierde firmeza emocional? El inconsciente registra estos patrones. Por lo tanto, antes de alterar la dinámica, necesita pruebas sólidas de que sigue siendo el mismo hombre, con o sin confirmación emocional. Las señales de este proceso son claras para quienes saben interpretar patrones. Se mantiene cerca, pero no avanza. Crea intimidad emocional, pero evita las etiquetas. Mantiene el contacto, pero no define nada. Esto no es indecisión, sino un mantenimiento estratégico de la dinámica actual, porque aún es funcional y segura. Demostrar sentimientos sería como presionar un botón sin retorno, y el cerebro femenino prefiere mantener la ambigüedad antes que arriesgarse a arruinar algo que todavía está bajo control. He aquí el punto crucial para quien busca una ventaja psicológica. Al intentar forzar un cambio en la dinámica, te posicionas como el elemento inestable. Quien comprende esta regla no intenta definir la relación prematuramente. Mantiene la tensión, conserva el liderazgo emocional y permite que la dinámica evolucione de forma natural hasta que el cambio se vuelve inevitable, no forzado. O aprendes a respetar el ritmo psicológico de esta transición, o seguirás siendo quien provoca sentimientos, pero pierde terreno en cuanto intenta formalizarlos. Quinta razón, porque teme perder la posición emocional que todavía cree controlar. Existe una verdad incómoda que rara vez se les cuenta a los hombres. El control emocional es poder relacional y el cerebro femenino lo sabe intuitivamente. Mientras no muestre emoción, mantiene la sensación de que aún tiene opciones, que aún observa desde arriba, que aún puede retirarse sin un alto costo psicológico. Mostrar emoción no es solo revelar algo interno, sino renunciar a una posición estratégica que le brinda seguridad. Por eso, incluso sintiendo emoción, se contiene. No porque no te desee, sino porque no quiere perder la ventaja emocional que cree tener al mantenerse reservada. Desde un punto de vista psicológico, esta posición de control actúa como un amortiguador contra el dolor futuro. Mientras sienta que controla su propia exposición, su sistema nervioso se mantiene relativamente estable. El problema surge cuando se da cuenta de que la sensación se intensifica y que, en algún momento, mantener el control requerirá un esfuerzo excesivo. Mostrarlo ahora significaría admitir que ya se ha cruzado una importante barrera interna. Y admitir esto, para el cerebro femenino, equivale a reconocer la vulnerabilidad, algo que solo ocurre cuando el entorno parece emocionalmente seguro. El error clásico del hombre promedio es intentar tomar el control. Presiona, exige claridad,
fuerza conversaciones definitivas y cree estar demostrando madurez cuando, en realidad, está mostrando inseguridad. El hombre estratégico comprende que el control emocional no se puede arrebatar, sino que se disuelve. No la confronta, no intenta desestabilizarla directamente. Mantiene la firmeza, la previsibilidad y la ausencia de necesidad, creando un escenario donde el control deja de ser necesario porque el riesgo percibido disminuye gradualmente. Las señales de que le cuesta mantener esta posición se manifiestan en patrones bien definidos: acercamiento seguido de retirada, interés demostrado con acciones y negado con palabras, atención silenciosa a tus movimientos, pero resistencia a expresar sus emociones. Esto no es confusión ni juego infantil, es una mente que intenta preservar una jerarquía emocional que aún le ofrece una sensación de seguridad. Cuanto más reacciones con ansiedad, más sentirá ella la necesidad de mantener esta posición. Aquí está el punto crucial. Cuando ella se da cuenta de que no intentas tomar el control, pero tampoco te pones por debajo de ella, algo empieza a cambiar. La posición emocional que intenta preservar pierde su utilidad. El hombre que no compite por el poder emocional, pero tampoco se somete, se convierte en una anomalía psicológica sumamente atractiva. O aprendes a mantener este equilibrio silencioso, o seguirás siendo el hombre que ella siente, pero del que se mantiene a distancia para no perder el control que aún cree necesitar. Sexta razón, porque ya se ha dado cuenta de que está más involucrada de lo que le gustaría. Existe un momento crucial en la psicología femenina que casi ningún hombre percibe: el instante en que ella se da cuenta de que la implicación emocional ha superado el nivel que había planeado conscientemente. Hasta ese momento, todo parecía bajo control: una leve curiosidad, un interés moderado, una interacción manejable. Pero cuando se da cuenta de que está pensando en ti fuera de contexto, reaccionando emocionalmente a tu ausencia, o que tu aprobación ha empezado a importarle más de lo debido, su sistema interno se pone en alerta. Este reconocimiento no genera cercanía inmediata, genera contención, porque admitir una implicación excesiva significa admitir una pérdida parcial del control emocional. Desde un punto de vista neuropsicológico, este proceso se explica por la diferencia entre la activación emocional espontánea y la autorización racional. El sistema límbico interviene primero, la razón interviene después, intentando corregir el rumbo. Cuando se da cuenta de que la emoción ha avanzado demasiado rápido, la mente racional intenta frenar el comportamiento externo para compensar. Por eso, paradójicamente, cuanto más involucrada se siente internamente, más cautelosa puede volverse externamente. Demostrar emoción en esta etapa equivaldría a admitir que la emoción ha vencido a la lógica, algo a lo que el cerebro femenino se resiste con vehemencia en nombre de la autoprotección. El error clásico del hombre promedio es interpretar este cambio como una pérdida de interés. Percibe el distanciamiento, el silencio, la excesiva racionalización y concluye que las cosas se han enfriado. En realidad, suele ocurrir justo lo contrario. La implicación ha crecido demasiado rápido, y eso da miedo, porque una implicación profunda conlleva riesgos futuros, inversión emocional y una posibilidad real de frustración. El cerebro prefiere ir más despacio ahora que sufrir después. Los hombres que no entienden esto reaccionan con ansiedad, exigencias o intentos de reconquistarla, comportamientos que solo confirman sus miedos. Las señales de esta etapa siempre aparecen juntas, nunca de forma aislada. Ella continúa observándote, se mantiene conectada, pero reduce las demostraciones directas. Puede surgir ambivalencia, acercamientos seguidos de retraimientos o una postura excesivamente racional ante algo que es claramente emocional. Esto no es indecisión infantil. Es una mente que intenta reequilibrar un sistema interno que se ha desequilibrado. Cuanto más la presiones en este momento, más sentirá la necesidad de protegerse, no de ti, sino de la implicación misma. He aquí la ventaja estratégica que pocos hombres comprenden. Cuando mantienes la estabilidad emocional justo cuando ella intenta distanciarse, te conviertes en el refugio seguro que su sistema busca. El hombre que no reacciona con necesidad, no exige definición y no se enfrasca en batallas emocionales, comunica una fortaleza psicológica silenciosa. O bien comprendes que este retraimiento podría ser señal de un exceso de implicación, no de falta de ella,
¿O seguirás saboteando relaciones prometedoras interpretando el miedo como desinterés? Séptima razón, porque mostrar afecto crea expectativas y ella no sabe si tú las correspondes. Existe un principio psicológico fundamental que rige el comportamiento femenino en contextos afectivos. Cada demostración emocional crea una deuda implícita de reciprocidad. Cuando muestra sentimientos, no solo revela algo interno, sino que automáticamente genera una expectativa de reciprocidad, de coherencia, de continuidad emocional. El cerebro femenino lo comprende con precisión quirúrgica, pues ya ha experimentado el costo de mostrar afecto sin recibirlo en la misma medida. Por lo tanto, antes de abrirse, necesita evaluar si eres capaz, y estás dispuesto, a mantener el mismo nivel de compromiso emocional sin titubear, desaparecer o caer en la complacencia. Desde un punto de vista neuropsicológico, la expectativa activa áreas cerebrales vinculadas a la anticipación y la ansiedad. Demostrar sentimientos sin una garantía mínima de reciprocidad mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta prolongado, y el cerebro detesta los estados de tensión continua sin previsibilidad. Por lo tanto, cuando ella siente algo por ti, pero aún no puede predecir con claridad su comportamiento emocional futuro, la contención se convierte en la opción más segura. Pensar en ti es placentero. Crear expectativas sobre ti sin suficiente información es peligroso. Esta diferencia explica por qué siente mucho más de lo que demuestra. El error común que cometen los hombres es creer que las palabras resuelven este dilema. Prometen, aseguran, declaran sus intenciones. Pero el cerebro femenino no confía en las palabras cuando se trata de expectativas emocionales. Confía en los patrones. Observa si mantienes la atención sin exigir nada a cambio, si permaneces presente sin garantías, si reaccionas con equilibrio cuando no recibes una respuesta inmediata. Cada uno de tus microcomportamientos responde silenciosamente a la pregunta central. Si me abro, ¿se mantendrá firme o se derrumbará? Las señales de este proceso aparecen de forma indirecta, pero constante. Emite pequeños estímulos emocionales y observa tu reacción. A veces se acerca y luego se aleja. Otras veces muestra un interés sutil y luego guarda silencio. No se trata de juegos infantiles, sino de una calibración emocional. Intenta evaluar si el nivel de expectativa que surgiría al mostrar sus sentimientos sería seguro o abrumador. Si reaccionas con ansiedad, exigencias o un cambio repentino de comportamiento, su cerebro registra un alto riesgo y refuerza la contención. He aquí el cambio estratégico que pocos hombres dominan. Las mujeres no evitan mostrar sus sentimientos porque no quieran, sino porque no saben si el hombre podrá soportar la presión de las expectativas que esto genera. El hombre que se mantiene estable, centrado y emocionalmente coherente ante la incertidumbre, reduce drásticamente este temor. O aprendes a ser predecible sin ser aburrido, sólido sin ser dependiente, o seguirás siendo el hombre que despierta sentimientos, pero no la suficiente confianza como para que se rebelen. Octava razón. Porque asocia la vulnerabilidad con la pérdida de poder en las relaciones. En el inconsciente femenino existe una asociación profunda, silenciosa y rara vez verbalizada. La vulnerabilidad emocional equivale a la pérdida de poder en las relaciones. Esta asociación no surge de la nada. Se construye a través de experiencias pasadas, la observación social y el aprendizaje emocional acumulado. Siempre que una mujer se ha expuesto demasiado pronto o sin la seguridad suficiente, ha habido un costo, devaluación, un cambio en el comportamiento del hombre, una disminución del esfuerzo o una pérdida de respeto. El cerebro registra estos episodios no como sucesos aislados, sino como patrones, y los patrones moldean las decisiones futuras con fría precisión. Desde una perspectiva psicológica y evolutiva, el poder relacional implica la capacidad de elección, la protección emocional y el margen de maniobra. Quien toma la iniciativa se expone antes, se muestra más vulnerable y por lo general pierde este margen. El sistema nervioso femenino lo comprende intuitivamente. Por lo tanto, cuando siente algo por ti, su primera reacción no es abrirse, sino preservar su posición. Para ella, la vulnerabilidad no es debilidad moral, sino riesgo estratégico.
Y el riesgo solo se asume cuando el entorno parece lo suficientemente seguro como para absorber las consecuencias. El error común que cometen los hombres es confundir la contención con frialdad o manipulación. Creen que si una mujer siente algo, debe demostrarlo, pero ignoran la realidad psicológica. Mostrar emoción altera el equilibrio de poder. Muchas mujeres han visto a los hombres cambiar drásticamente después de darse cuenta de que ganaron emocionalmente. Algunos se relajan, otros se vuelven controladores, otros pierden el interés. El inconsciente femenino no olvida esto. Por lo tanto, cuando ella evita la vulnerabilidad, no es porque no la sienta, sino porque aún no confía en lo que esa exposición provocaría en ti. Las señales de este conflicto se manifiestan en comportamientos contradictorios solo para quienes no saben interpretar patrones. Puede parecer fuerte, racional, incluso algo distante, mientras que internamente está profundamente afectada. Puede evitar conversaciones emocionales directas, pero mantener una cercanía constante. Puede resistirse a las declaraciones, pero reaccionar intensamente ante la posibilidad de perderte. Se trata de una mente que intenta proteger el poder en la relación, mientras que la parte emocional presiona para que se rinda. No es un juego, es una defensa sofisticada. Aquí está el punto estratégico crucial. Cuanto más reacciones intentando provocar su vulnerabilidad, más confirmarás su miedo. El hombre que entiende esta dinámica no exige exposición emocional, no fuerza confesiones, no la presiona para que se muestre débil. Crea un escenario donde la vulnerabilidad no significa pérdida de poder, porque él mismo no cambia cuando percibe interés. O aprendes a ser emocionalmente sólido ante su posible rendición, o seguirás siendo el hombre que despierta sentimientos, pero activa la alarma interna que impide cualquier apertura real. Novena razón, porque prefiere observarte antes de revelarse. Existe un principio básico de la psicología femenina que casi ningún hombre toma en serio. La observación es una forma de protección y selección. Antes de exponerse emocionalmente, necesita comprender con quién está tratando cuando se quita las máscaras. El cerebro femenino no confía en las palabras, las promesas ni las intenciones declaradas. Confía en el comportamiento repetido en diferentes circunstancias. Por lo tanto, mientras tú piensas que no pasa nada, ella está recopilando información en silencio. Tu reacción ante la frustración, el silencio, la falta de control, el no, todo esto constituye material para el análisis psicológico. Desde una perspectiva neuroconductual, observar antes de actuar reduce el riesgo. El sistema nervioso femenino está programado para anticipar consecuencias futuras basándose en patrones presentes. Mostrar emoción demasiado pronto interrumpiría esta fase crítica de observación. Al exponerse, alteraría la dinámica y perdería la oportunidad de observar cómo te comportas cuando no tienes garantías emocionales. Por lo tanto, retrasa la exposición y prolonga el periodo de lectura. No se trata de indecisión, sino de una estrategia adaptativa. El error clásico del hombre promedio es comportarse como si estuviera siendo evaluado conscientemente. Intenta impresionar, complacer, explicarse, justificar sus acciones y alinear su discurso con lo que imagina que ella espera. Este comportamiento, además de artificial, impide una observación real, porque ella no quiere ver su mejor desempeño, sino su reacción natural, cuando no intenta controlar su percepción. Los hombres que se esfuerzan demasiado parecen inestables cuando la situación cambia. Las señales de esta fase son claras para quienes entienden los patrones. Hace preguntas indirectas. Observa cómo hablas de otras personas. Nota cómo reaccionas ante los límites. Crea pequeñas incertidumbres y observa si pierdes la compostura. Puede que se distancie un poco solo para analizar tu reacción interna. Todo esto es una lectura conductual avanzada. Si reaccionas con ansiedad, exigencias o dramatizaciones, le das exactamente la información que necesitaba para evitar exponerse. He aquí la ventaja estratégica crucial. Quien se mantiene constante mientras es observado, supera una prueba que nunca se anunció. No cambia su comportamiento, no pide explicaciones, no intenta apresurar las decisiones. Entiende que ser observado es inevitable y que esa observación se supera con serenidad y estabilidad. O aprendes a comportarte bien cuando nadie te garantiza nada,
o seguirás siendo eliminado antes incluso de darte cuenta de que te están evaluando. 10ª razón. Porque se involucró emocionalmente antes de que la razón se lo permitiera. Existe un conflicto interno clásico en la psicología femenina que casi ningún hombre percibe. Las emociones avanzan más rápido de lo que la razón considera seguro. Cuando esto ocurre, el sentimiento ya está presente. El vínculo ya ha comenzado a formarse, pero la razón aún no ha validado la decisión. Esta discrepancia genera tensión interna. Y contrariamente a lo que muchos hombres creen, esta tensión no empuja a la mujer a la rendición, sino que la impulsa a contenerse. Porque demostrar sentimientos en esta etapa sería admitir que se perdió el control racional demasiado pronto. Desde un punto de vista neuropsicológico, esto se explica por la jerarquía entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. El sistema límbico reacciona primero. Deseo, curiosidad, apego inicial. La corteza racional interviene entonces, intentando organizar, evaluar riesgos y predecir consecuencias. Cuando se da cuenta de que el lado emocional ha tomado el control, la mente racional intenta compensar reduciendo las acciones externas. Los pensamientos y los sentimientos persisten, pero demostrarlos se convierte en una amenaza para el intento de recuperar el equilibrio interno. El hombre promedio interpreta esta contención como frialdad repentina o pérdida de interés. Percibe el cambio de energía y entra en modo correctivo. Intenta complacer más, explicarse, intensificar el contacto, acelerar las conversaciones emocionales. Este comportamiento es precisamente lo que confirma sus temores, porque si el aspecto emocional ya se ha apoderado de ella, lo que más necesita ahora es observar si usted es lo suficientemente estable como para no amplificar el caos interno que intenta contener. Las señales de esta etapa se manifiestan en comportamientos ambiguos, solo perceptibles para quienes no comprenden los patrones. Puede mostrarse muy cercana en ocasiones y poco después retraerse. Puede mostrar un claro interés en las acciones, pero negar cualquier significado en las palabras. Puede racionalizar en exceso algo que claramente no lo es. Esto no es confusión infantil, sino una mente que intenta armonizar emoción y razón antes de permitir una exposición definitiva. He aquí el cambio estratégico que pocos hombres dominan. Cuando reduces la velocidad justo cuando ella percibe que sus emociones se han intensificado demasiado, te conviertes en el elemento regulador que su sistema busca. El hombre que no se desespera ante esta contención comunica una madurez emocional serena. O bien comprendes que esta desaceleración podría ser una señal de compromiso prematuro, no de desinterés, o seguirás siendo el hombre por el que ella siente intensamente, pero del que prefiere contenerse para no perderse a sí misma. 11ª razón. Porque pensar en ti es involuntario. Demostrarlo es una elección. Existe una distinción psicológica fundamental que la mayoría de los hombres nunca aprenden a comprender. Los pensamientos no piden permiso, las acciones requieren una decisión consciente. Cuando una mujer piensa en ti repetidamente, no es el resultado de una elección racional, sino de una activación emocional automática. El cerebro responde a estímulos que rompen la previsibilidad, generan excitación cognitiva y crean anticipación. Sin embargo, demostrar sentimientos es otra historia. Demostrarlos requiere cálculo, evaluación de riesgos y anticipación de las consecuencias. Por lo tanto, es perfectamente posible y común que piense intensamente en ti mientras decide no demostrar nada en absoluto. Desde una perspectiva neurocientífica, los pensamientos recurrentes se alimentan de la dopamina, la norepinefrina y los circuitos de recompensa anticipatoria. Surgen cuando algo adquiere relevancia psicológica, no cuando es seguro. Por otro lado, expresar emociones activa el sistema de amenaza. Miedo al rechazo, miedo a perder posición, miedo a generar expectativas sin garantías. Se trata de sistemas distintos con objetivos diferentes. Uno busca estimulación mental y placer, el otro autoprotección. El error común entre los hombres es creer que estos sistemas operan conjuntamente. No es así. El hombre promedio cree que si un sentimiento es real, se desborda. Esta es una visión infantil de las emociones. El cerebro femenino adulto ha aprendido que los sentimientos pueden ser intensos y a la vez contenidos.
Pensar en ti ocurre en un entorno interno seguro, donde no hay exposición social ni riesgo inmediato. Demostrar sentimientos expone ese contenido interno al mundo exterior, donde puede ser ignorado, rechazado o usado en su contra. Esta simple diferencia explica por qué tantas mujeres sienten profundamente y parecen frías superficialmente. Las señales de pensamientos involuntarios se manifiestan de maneras que solo los hombres atentos reconocen. Recuerda detalles irrelevantes que mencionaste. Reacciona emocionalmente ante pequeñas cosas. Cambia su estado interno cuando te vas o reapareces. A veces muestra celos no reconocidos, curiosidad excesiva o una atención desproporcionada. Todo esto sucede sin que ella decida sentirlo. Es su cerebro reaccionando. El hecho de que no verbalice nada de esto no significa ausencia de emoción, sino autocontrol. El error estratégico fatal consiste en intentar transformar el pensamiento involuntario en una demostración forzada. Cuando un hombre presiona para obtener claridad emocional, ignora que demostrar es una elección que requiere seguridad psicológica. La presión no crea seguridad, crea amenaza. Cuanto más se intenta proyectar lo interno hacia lo externo, más se asocia el cerebro femenino con el riesgo. El hombre que comprende esto no exige revelación, sino que reduce el costo percibido de la revelación mediante un comportamiento estable y predecible. Aquí reside el punto crucial que distingue a los hombres reactivos de los estratégicos. Cuando comprendes que sus pensamientos ya están activos, dejas de buscar confirmación y te mantienes firme. Pensar en ti es la primera etapa de la conexión. Demostrar su interés llega después, cuando el riesgo es menor de lo aceptable. O aprendes a respetar esta secuencia psicológica natural, o seguirás siendo el hombre en quien ella piensa intensamente, pero que evita concretar por miedo a las consecuencias. 12ª razón, porque teme invertir emocionalmente y no recibir nada a cambio. Existe un temor fundamental que rige silenciosamente el comportamiento femenino en las relaciones románticas: el miedo a la asimetría emocional. Invertir más de lo que se recibe se percibe como una pérdida de valor, de posición y sobre todo de seguridad interior. Demostrar sentimientos implica una inversión psicológica real, no simbólica. Al exponerse, pone en juego tiempo, energía emocional y expectativas. Y si esta inversión no se corresponde con la misma intensidad, el impacto emocional es profundo. Por lo tanto, antes de demostrar tus sentimientos, ella necesita señales claras, no verbales, no promesas, de que estás invirtiendo al mismo nivel. Desde un punto de vista neuropsicológico, el cerebro femenino es extremadamente sensible a los desequilibrios en el esfuerzo. El sistema nervioso reacciona negativamente cuando percibe que da más de lo que recibe, ya que esto activa recuerdos de rechazo, abandono o devaluación pasados. Demostrar sentimientos sin una garantía mínima de reciprocidad activa la ansiedad anticipatoria. No es el sentimiento en sí lo que asusta, sino la posibilidad de quedar emocionalmente expuesta mientras la otra persona permanece cómoda y distante. Pensar en ti puede ser placentero. Invertir en ti sin una recompensa predecible resulta amenazante. El error que comete el hombre promedio es creer que las palabras pueden resolver este miedo. Dice que le gustas, promete estar presente, garantiza su interés. Pero el cerebro femenino no confía en las palabras cuando el riesgo es emocional, confía en los patrones. Observa si mantienes la coherencia cuando no hay presión, si permaneces presente cuando no hay una validación explícita, si mantienes el comportamiento incluso cuando no recibes retroalimentación inmediata. Cada una de estas observaciones responde a la pregunta tácita: si me involucro, él lo mantendrá o se alejará. Las señales de este proceso aparecen en pruebas indirectas y casi imperceptibles. Reduce ligeramente el contacto para ver si mantienes el equilibrio. Muestra interés en pequeñas dosis para evaluar tu reacción. Observa si cambias tu comportamiento cuando percibes cercanía emocional. Si reaccionas con ansiedad, exigencias o una intensificación desproporcionada, su cerebro registra un riesgo de asimetría emocional. No porque sientas demasiado, sino porque no regulas tu propia implicación emocional. He aquí la diferencia entre los hombres reactivos y los estratégicos. El hombre reactivo intenta demostrar que merece la inversión. El hombre estratégico
Se comporta como alguien que ya invierte de forma equilibrada. No se involucra emocionalmente, no se retira, no titubea. Demuestra, en la práctica, que la reciprocidad le es natural, no una promesa desesperada. Esto reduce drásticamente el temor de las mujeres a tomar la iniciativa. En resumen, la conclusión es simple e incómoda. Las mujeres no evitan invertir en una relación porque no quieran, sino porque ya han invertido demasiado en hombres que no les correspondieron. El hombre que entiende esto no presiona para obtener un compromiso emocional. Crea un entorno donde invertir en él se siente seguro, estable y proporcionado. O aprendes a demostrar reciprocidad sin necesidad, o seguirás siendo el hombre que despierta sentimientos pero nunca recibe una inversión real. 13ª razón. Porque sabe que si se sincera, ya no podrá fingir indiferencia. Existe una incómoda verdad psicológica que rige silenciosamente el comportamiento femenino. La indiferencia es una armadura funcional. Mientras no se abra emocionalmente, puede mantener el control sobre su propia imagen, la dinámica y la velocidad de las relaciones. Abrirse no se trata solo de revelar sentimientos, sino de derribar la última barrera que le permite fingir neutralidad cuando algo la hiere, la amenaza o la frustra. El cerebro femenino comprende que, a partir de ese momento, no hay vuelta atrás al estado anterior. Una vez abierta, la indiferencia deja de ser creíble, incluso para ella misma. Desde un punto de vista neuroemocional, fingir indiferencia requiere energía cognitiva. Es un mecanismo de defensa que regula la exposición y evita la vulnerabilidad excesiva. Al abrirse, el sistema nervioso reduce esta defensa y aumenta la sensibilidad emocional. Esto significa que cada ausencia pesa más, cada silencio resuena con mayor intensidad y cada ambigüedad se amplifica. Pensar en ti ya activa la emoción. Abrirse elimina la capacidad de ocultar esta activación. Por lo tanto, la decisión de abrirse se percibe como un punto de no retorno psicológico. El hombre promedio interpreta la indiferencia como un desinterés genuino. No comprende que, a menudo, se mantiene precisamente porque existe interés. Fingir indiferencia es una forma de mantener la funcionalidad emocional mientras el vínculo aún es incierto. Si ella se abre demasiado pronto y percibe señales de inestabilidad, pierde la capacidad de protegerse con aparente frialdad. El riesgo no es sentir, sino sentir sin protección. Y el cerebro femenino evita este escenario hasta que la seguridad se valida mínimamente. Las señales de esta etapa son sutiles pero constantes. Le importa más de lo que aparenta. Reacciona internamente a cosas que finge ignorar y observa tus acciones con atención silenciosa. A veces provoca pequeñas situaciones para ver si te das cuenta. Otras veces se distancia un poco para comprobar si la indiferencia sigue funcionando. Todo esto es un ensayo psicológico. Está evaluando si puede abandonar la farsa sin arrepentirse después. El error estratégico que comete un hombre es intentar romper esta indiferencia mediante la confrontación directa. Cuestionar, presionar y exigir una definición emocional solo aumenta el costo percibido de abrirse. Porque abrirse y tener que lidiar inmediatamente con exigencias confirma el miedo inicial. El hombre estratégico comprende que la aparente indiferencia no se combate, sino que se disuelve. Se disuelve cuando el entorno se vuelve predecible, emocionalmente seguro y no invasivo. La conclusión es simple y cruel para quienes no entienden la dinámica. Cuando ella se abre, ya no puede fingir que no le importa. Esto la coloca en una posición de verdadero riesgo emocional. El hombre que lo entiende no exige apertura, sino que se vuelve digno de ella. O aprendes a reducir el riesgo psicológico de la entrega, o seguirás siendo el hombre por el que ella siente algo profundo, pero del que mantiene distancia para no perder su propia protección. 14ª razón. Porque está evaluando si eres emocionalmente seguro. Existe un criterio invisible que precede a cualquier entrega emocional profunda por parte de la mujer: la seguridad emocional percibida. Antes de demostrar sus sentimientos, necesita responder internamente a una pregunta silenciosa y decisiva. ¿Es este hombre predecible cuando entran en juego las emociones? La seguridad emocional no tiene nada que ver con la amabilidad superficial, las promesas verbales o la intensidad romántica. Se relaciona con la estabilidad del sistema nervioso masculino ante la frustración, la ambigüedad y las limitaciones.
Demostrar sentimientos antes de esta evaluación implicaría exponerse a un entorno potencialmente inestable. Desde una perspectiva neuropsicológica, el cerebro femenino prioriza la reducción de riesgos cuando detecta una mayor implicación. Cuando empieza a sentir algo, su sistema de alerta se activa. Observa cómo reaccionas ante los contratiempos, cómo manejas un no, cómo respondes al silencio y las demoras, y si tus emociones fluctúan con facilidad. Los hombres emocionalmente inseguros muestran reactividad, impulsividad y necesidad de control. Estas señales se interpretan como una amenaza futura, no como pasión. El error clásico del hombre promedio es confundir intensidad con seguridad. Cree que mostrar mucho, sentir mucho y hablar mucho genera confianza. En realidad biológica, ocurre lo contrario. El exceso emocional temprano activa el radar de inestabilidad. La seguridad emocional se transmite a través de la consistencia, no de la intensidad. Es el hombre que mantiene la compostura, el estado de ánimo y el comportamiento, incluso cuando no recibe validación inmediata, quien comunica previsibilidad al sistema nervioso femenino. Las señales de esta evaluación se manifiestan en micropruebas casi imperceptibles. Puede retrasar las respuestas, cancelar planes, imponer pequeños límites o mostrar una leve frialdad momentánea. No se trata de juegos infantiles, sino de simulaciones de estrés emocional. Consiste en observar si mantienes el equilibrio interno o si te vuelves ansioso, autocrítico, irritable o exagerado. Cada una de tus reacciones se registra como dato psicológico. Cada desequilibrio aumenta el riesgo percibido de que te abras emocionalmente. El hombre estratégico entiende que la seguridad emocional no se declara, se demuestra. No reacciona de forma exagerada, no exige garantías, no intenta controlar el ritmo de la relación. Se mantiene presente sin ser intrusivo, interesado sin presionar, seguro de sí mismo sin necesitar constante reafirmación. Este comportamiento reduce drásticamente el costo emocional de que una mujer se abra, porque si se abre, necesita saber que no tendrá que lidiar con inestabilidad en el futuro. El último punto es directo e incómodo. Las mujeres no se cierran por falta de sentimientos, sino por un exceso de riesgo percibido. Si aún no lo ha demostrado, es porque está evaluando si eres un entorno emocionalmente seguro para comprometerse. O aprendes a regular tus propias emociones y a mantener una estabilidad silenciosa. O seguirás siendo el hombre que despierta sentimientos, pero que no supera la prueba invisible que lo decide todo. 15ª razón. Porque mostrar sentimientos la pondría en una situación de riesgo psicológico. Existe un principio fundamental en la psicología femenina que rara vez se verbaliza. Cada manifestación emocional genera una vulnerabilidad cuantificable. Al expresar sus sentimientos, la mujer deja de operar en el ámbito de las suposiciones y entra en el de la exposición. Esto altera de inmediato el equilibrio psicológico de la interacción. La mente femenina comprende que, a partir de ese momento, puede perder el control narrativo, emocional y de sus reacciones. Demostrar no es solo expresar, sino asumir un riesgo real de impacto interno si la respuesta no es equivalente o predecible. Desde una perspectiva neurobiológica, el riesgo psicológico activa los mismos circuitos de amenaza que los riesgos físicos leves. El sistema nervioso reacciona con cautela cuando percibe la posibilidad de sufrir dolor emocional en el futuro. Esto incluye el rechazo, la devaluación, el abandono simbólico o la pérdida de poder en la relación. Si bien pensar en ti ocurre en un entorno interno controlado, expresar sentimientos traslada el riesgo hacia el exterior, donde la reacción se vuelve incontrolable. Para el cerebro femenino, esta diferencia es crucial. El riesgo no reside en amarte, sino en sufrir por ello sin protección. La mayoría de las personas ignora por completo esta lógica y cree que expresar los sentimientos sirve para aliviar la tensión. Esta visión es emocionalmente ingenua. Para ellas, demostrar sentimientos no alivia la tensión, sino que los expone. Y la exposición sin una mínima garantía de estabilidad se percibe como un error estratégico. Por lo tanto, cuando sienten que demostrar sus sentimientos las pondría en una posición vulnerable, optan por reprimirlos. No porque sean frías, manipuladoras o estén confundidas, sino porque están preservando su integridad psicológica. Las señales de este miedo al riesgo se manifiestan en comportamientos defensivos sofisticados.
racionaliza en exceso, minimiza sus emociones, evita hablar directamente de sus sentimientos y mantiene cierta distancia verbal, incluso cuando sus acciones indican implicación. A veces bromea sobre el tema para tantear las reacciones. Otras veces cambia de tema cuando la conversación se torna más profunda. Todo esto son intentos de mantener la conexión sin cruzar el umbral del riesgo psicológico total. El error fatal que puede cometer un hombre es intentar llevar la situación más allá de ese límite antes de reducir el riesgo percibido. La presión emocional, las exigencias de claridad, los requisitos de definición o la dramatización de la falta de demostración solo confirman el peligro. El hombre estratégico entiende que el riesgo debe disminuir antes de que se produzca la entrega. Crea previsibilidad, mantiene la coherencia, no castiga emocionalmente la moderación y no reacciona con inestabilidad. Este comportamiento transmite seguridad donde antes existía una amenaza. El punto final es simple, directo e incómodo. Ninguna mujer evita mostrar sus sentimientos porque no los sienta. Los evita porque los siente y considera que el riesgo es demasiado alto. Cuando el riesgo psicológico disminuye, la expresión surge de forma natural, o aprendes a crear un entorno emocionalmente seguro donde abrirse no suponga un gran esfuerzo, o seguirás siendo el hombre que despierta sentimientos pero nunca los recibe, porque representas un peligro psicológico silencioso. Decimos sexta razón, porque le cuesta evitar crear dependencia emocional. Un temor latente subyace en el comportamiento femenino moderno. El miedo a perder la autonomía emocional. Cuando una mujer percibe que alguien empieza a ocupar demasiado espacio en su mente, se activa una alarma interna. La dependencia emocional no se percibe como romance, sino como el riesgo de perder el control, la identidad y el equilibrio interior. Demostrar sentimientos en esta etapa implicaría admitir que el vínculo ya está adquiriendo la suficiente fuerza como para influir en las decisiones, el estado de ánimo y la autoimagen. Y el cerebro femenino se resiste con fuerza a esta pérdida de soberanía psicológica. Desde una perspectiva neuropsicológica, la dependencia emocional se asocia con patrones de apego ansioso, activación excesiva del sistema dopaminérgico y menor autorregulación emocional. La mente femenina suele aprender, a través de experiencias dolorosas del pasado, que permitir este tipo de dependencia demasiado pronto genera sufrimiento prolongado. Por lo tanto, cuando se da cuenta de que pensar en ti empieza a afectar su concentración, rutina o estado emocional, intenta detenerlo. No porque no lo sienta, sino porque lo siente con demasiada intensidad y rapidez. El hombre promedio interpreta esta contención como frialdad calculada o una lucha de poder. No comprende que internamente ella está luchando por mantener el equilibrio. Cuanto más te percibe como una fuente central de validación emocional, más intenta reprimir sus comportamientos externos. Demostrar emoción en este momento aceleraría precisamente el proceso que intenta controlar. La paradoja es cruel. Cuanto más impacto tienes, menos muestra ella, al menos hasta que recupere cierta autonomía. Las señales de este conflicto se manifiestan de forma constante para quienes saben observar. Regula el contacto. Evita priorizarte explícitamente y mantiene una independencia discursiva incluso cuando existe un vínculo real. Puede hablar mucho de libertad, de no querer apegarse, de tomarse las cosas con calma. Estas afirmaciones no son desinterés, sino mecanismos de defensa contra la creciente sensación de dependencia. Intenta demostrarse a sí misma que aún tiene el control. El error estratégico que cometen los hombres es reforzar esta dependencia al intentar ser demasiado constantes, demasiado disponibles o emocionalmente centrales. Esto solo intensifica su miedo interno. El hombre estratégico hace lo contrario. No se ofrece como apoyo emocional. Tiene su propia vida, su propio ritmo. No reacciona con ansiedad ante la ausencia y no se posiciona como la única fuente de conexión. Paradójicamente, esto reduce el miedo de las mujeres a la dependencia y hace que la entrega sea más segura. El último punto es sencillo e incómodo para quienes no comprenden la dinámica. Las mujeres no huyen de sus sentimientos, sino de la pérdida de control que estos pueden generar. Si mostrar sus sentimientos les parece el primer paso hacia la dependencia emocional, se retraerán. El hombre que entiende esto no intenta ser indispensable, es estable.
O aprendes a no provocar dependencia prematuramente, o seguirás siendo el hombre por el que siente intensamente, pero del que mantiene distancia para no perderse a sí misma. 17ª razón, porque prefiere reprimir sus sentimientos en lugar de afrontar el rechazo. Existe una incómoda verdad psicológica que rige silenciosamente el comportamiento femenino. El rechazo se percibe como una amenaza a la identidad, no solo como una frustración momentánea. Demostrar sentimientos y no ser correspondido duele no solo emocionalmente, sino también a la autoestima, la libertad de elección y la autocrítica. Por lo tanto, cuando ella siente algo por ti, su primer impulso no es revelarlo, sino protegerlo. Reprimir el sentimiento es una forma de evitar un daño psicológico que el cerebro femenino considera profundo y duradero. Desde un punto de vista neurobiológico, el rechazo activa áreas cerebrales similares a las implicadas en el dolor físico. El sistema nervioso reacciona como si se enfrentara a una pérdida real. Para la mente femenina, demostrar sentimientos sin señales claras de reciprocidad equivale a dirigirse voluntariamente hacia este escenario de dolor. Pensar en ti es seguro porque ocurre en el espacio interno, donde no hay una respuesta negativa directa. Demostrar sentimientos, en cambio, crea la posibilidad concreta de un rechazo explícito o implícito, silencio, indiferencia, devaluación. El hombre promedio cree que quien no arriesga no gana, y proyecta esta lógica simplista sobre la psicología femenina. No comprende que para ella, el costo del riesgo se percibe como demasiado alto cuando no existen garantías mínimas. Muchas mujeres se han expuesto en el pasado, han creído en señales ambiguas y han recibido un rechazo frío como respuesta. El cerebro aprende de estas experiencias. Por lo tanto, cuando surge de nuevo ese sentimiento, la contención se percibe como inteligencia emocional, no como cobardía. Las señales de esta dinámica aparecen de forma sutil, pero constante. Muestra interés en las acciones, pero evita las expresiones verbales claras. Puede coquetear indirectamente, provocar cercanía sin comprometerse o retraerse cuando la conversación se torna más emocional. Todo esto es un intento de mantener viva la conexión sin llegar a la exposición total. Prefiere sentir en silencio antes que tener que afrontar la dolorosa confirmación de que no fue elegida. El error estratégico que comete un hombre es interpretar esta discreción como desinterés y reaccionar con un distanciamiento abrupto, una frialdad artificial o juegos de poder. Esto solo aumenta la probabilidad de percibir el rechazo y confirma el temor inicial. El hombre estratégico comprende que reducir el miedo al rechazo es más efectivo que exigir valentía emocional. Señala su interés con calma, constancia y discreción, creando un escenario donde la exposición no se percibe como un suicidio psicológico. El último refuerzo es directo e incómodo. No oculta sus sentimientos porque no te quiera, sino porque no sabe si podría sobrevivir emocionalmente al rechazo. Cuando el riesgo disminuye, la contención pierde su sentido. O aprendes a comunicar reciprocidad sin presión, o seguirás siendo el hombre por el que siente algo profundo, pero que prefiere callar antes que enfrentarse a la posibilidad de no ser elegido. 18ª razón, porque lo siente, pero aún no confía en su propio juicio. Existe un conflicto interno silencioso que pocas mujeres admiten en voz alta. Sentir no significa confiar. Cuando un sentimiento surge rápidamente o con una intensidad mayor de la esperada, el cerebro femenino entra en un estado de verificación crítica. No solo te cuestiona a ti, sino que se cuestiona a sí misma. ¿Por qué siento esto? Estoy repitiendo un patrón. Estoy idealizando. Demostrar que siente antes de responder a estas preguntas sería validar una decisión emocional que aún no ha pasado por el filtro de la razón. Por lo tanto, se contiene, observa y se reajusta. Desde un punto de vista psicológico, esto se relaciona con la metacognición emocional, la capacidad de evaluar los propios estados internos. Muchas mujeres han confiado en sus sentimientos en el pasado, lo que las ha llevado a tomar malas decisiones. El cerebro aprende de los errores. Por lo tanto, cuando surge una nueva conexión que activa emociones intensas, la mente no se rinde automáticamente. Crea una distancia estratégica entre sentir y actuar. Seguir pensando en uno mismo continúa,
pero demostrarlo requeriría confianza no solo en uno mismo, sino también en el propio discernimiento emocional. La mayoría de la gente interpreta esta reticencia como una duda sobre su interés. En realidad, la duda suele ser interna. Puede que le gustes, pero aún no sepa por qué. Esto genera un comportamiento ambiguo, cercanía emocional seguida de racionalización, entusiasmo interno seguido de silencio externo. El sentimiento existe, pero aún no se ha dado el permiso interno para expresarlo. Demostrarlo antes sería traicionar su propio intento de madurez emocional. Las señales de esta dinámica se manifiestan en discursos autoconscientes y análisis excesivos. Habla de tomarse las cosas con calma, de no repetir errores, de aprender del pasado. Puede expresar confusión sin negar interés. Observa sus comportamientos en busca de coherencia, no de encanto. Quiere comprobar si la sensación se mantiene con el tiempo y de forma predecible, porque sólo así puede confiar en que no se deja llevar por impulsos, necesidades o fantasías. El error estratégico que comete un hombre es intentar convencerla, explicarle o validar sus sentimientos. Esto es invasivo y contraproducente. Al decirle, confía en lo que sientes, ignora que la confianza aún no se ha construido. El hombre estratégico hace lo contrario. Ofrece estabilidad, refuerzo positivo y ausencia de presión. Permite que sus sentimientos fluyan libremente sin interferencias. Esto acelera, no retrasa, la confianza. El último refuerzo es simple e incómodo. No guarda silencio porque no sienta nada, sino porque aún está decidiendo si puede confiar en lo que siente. Cuando la mente valida el corazón, la expresión surge de forma natural. O aprendes a no sabotear este proceso con ansiedad y urgencia, o seguirás siendo el hombre que despierta emociones, pero no se queda el tiempo suficiente para que ella confíe en su propio juicio y se permita expresarlas. Si este video te impactó, apóyalo, dale me gusta, suscríbete al canal y escribe agradecimiento en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a hacer llegar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción impulsa este movimiento. Gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros, porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, recuperar tu autoestima y tomar las riendas de tu vida. Un abrazo, y nos vemos en el próximo video.